Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan, chicas? Sí, ¿Cómo están? estoy bien, estoy bien. Miren, en lo que vamos dando acceso, pues vamos a platicar, ¿qué les parece? Bien, Isa, ¿cómo estás? Cristi. Muy bien, Angélica, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo Griselda, estás? ¿cómo estás? Bien, 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 ya aquí esperándolas ansiosamente. Como policía agradece a Selena y a su familia. Gris, ¿cómo estás? Griselda, ¿me escuchas? Póngame la luz allá, por favor. Creo que no. Sí, amiga, es que ando aquí corriendo todavía a comparaciones Ok. que oigo, que ay, con esto de la consulta me quiero morir. Ah, Ay, tenemos un evento el domingo y ando corriendo. Pero aquí ando. Ahorita prendo mi ok, camarita. perfecto. Angélica, Huesca. Miren, les estoy llamando a las que tienen su camarita apagada para que me contesten. Tampoco me contestó. Yuridia. Hola, Hola. yo soy Hilda. Hilda. Quintana Roo. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí. ¿Qué tal allá? ¿Cómo va todo allá en Quintana Roo? Sí, aquí desde Chetumal. Qué padre. ¿Quién más? Oigan, cómo les fue? ¿Ya terminaron su segundo taller? Cuéntenme. A mí me sí, falta, ¿Ya? me falta un tema nada más. Pero, Excelente. pero están chiquitos, ¿no? Sí, están chicos muy comprensibles, pero sobre todo lo fundamental del artículo que se lee o todo lo que sería el tema. Es una necesidad porque ahorita la vivimos muy cercano después de las elecciones. Entonces, Ujú. como que es un tema que está, pero muy a tiempo, pues. Sí, justo era lo que les iba a decir, que este taller 2 nos quedó como en anillo al dedo, ¿no? Justo cuando estábamos pasando por procesos electorales. Y aunque son muchas leyes, es muy importante que ustedes estén bien informadas. Imelda, a ver, platícame un poco, ¿cómo te has sentido? Bueno, a mí me habla. Pues tengo a alguien que se llama Imelda No, yo soy Martínez. Hilda. Yo te iba a decirla, pero ahora le estoy preguntando a Imelda, pero creo que Ah, se quedó pasmada su camarita. Bueno, ok, a ver, ok. Frida, ya se me van y vienen, platíquenme. Buenas tardes a todas, muchas gracias, qué gusto. No, tampoco me escucha. ¿Quién sí puede hablar? yo sí puedo hablar. Buenas noches. Buenas Soy Telma. noches a todas. Telma, adelante, venga. Bueno, ya no supe quién. Bueno, apago el mío por si está otra imagen. No, tú, platícanos cómo te has sentido. Cuéntanos tu Ay, experiencia. bien. Aunque te he de decir que ahora andamos otra vez preocupados porque ya se desató por acá, por Ecatepec, otra vez lo del COVID. Entonces sí está como que medio carambas, la situación. Ya nos quieren volver a encerrar y dice uno, es que a veces como que no nos cae el 20 de que traigamos en todo momento esto. Por ahí, si me permiten, al ratito les mando un video, digo, un audio donde una catedrática de la UNAM comenta que no es tan importante el sanitizante ni los tapetes, sino es el cubrebocas, lavarnos las manos y el gel antibacterial. Y eso es lo que evita la propagación, pero de verdad como que somos renuentes a las cosas y renuentes igual a la vacuna. Digo, nosotros, por ejemplo, yo ya estoy ruquita y nada más nos han puesto una vacuna, nos falta la otra y dices, tenemos que trabajar, por ejemplo, yo trabajo en la calle, entonces, ¿qué crees que sí andamos como con miedito? De hecho, hoy fui al doctor porque andaba mal de la garganta, de que me llueve y por más que corro en la bicicleta, sí me quedan chispitas, ¿no? Y trato de taparme, pero esas chispitas como que me empezaron a crear un poquitito que se me inflamaran los ganglios. Pero ya mira, hoy fui y ya me dijo
que no era nada preocupante. Pero Ahí la está. saludo y les mando un abrazo y un beso y cuídense, por favor. Gracias. Muchas gracias por tu mensaje. Sí, hay que cuidarnos. Miren, Blanca, ¿cómo estás? No te vi la videoconferencia pasada. No te conectaste, ¿verdad? Sí, solo que me salí como cuando empezaron las preguntas, pero sí estaba. Ok, ¿cómo vas? Pues bien, no he entrado todavía a los módulos, pero bien. Pero sí Bueno, los acabo, sí los acabo, sí los acabo. Bueno, pues ya estamos, muchas gracias. Ya estamos ya conectados, ya entró Tolentino. Tolentino, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tardes o tardes, noches. Tardes, noches ya, Tolentino. Pues ya Acá presente. Pues ya estamos aquí para, hoy nos toca videoconferencia con Tolentino. Vamos a seguir hablando de las leyes, que está muy, les decía Tolentino que estaba muy bueno tu taller porque justo cayó como en un momento, ¿no? De elección y justo venía corriendo tu taller, entonces eso estuvo muy bien y bueno, pues vamos a iniciar con la plática con Tolentino. ¿Alguien se acuerdan qué taller estamos? Ya sé que estamos en el taller número 2 y se llama Tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y el tallerista es Tolentino Soriano Reyes. Entonces, hoy Tolentino nos va a dar, bueno, a ver, tú dinos mejor, Tolentino. Yo ya te dejo para que ya arranques, inicies y nos dé tiempo de hacer preguntas y respuestas. ¿Te parece? Bueno, ok. Pues iniciamos entonces. Seguimos revisando las leyes y en esta ocasión revisaremos la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en materia de delitos electorales. Recuerden que estamos sobre la temática de reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Obviamente no vamos a, como el viernes pasado, no vamos a revisar todos los artículos de las dos leyes, sino únicamente aquellos artículos que fueron reformados en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Vamos a revisarlos trataré de hacerlo de manera muy sencillita. Entiendo que trabajar con muchos artículos se vuelve tedioso, pero bueno, con algunos gráficos voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y ojalá que pueda contribuir a esclarecer y que puedan comprender un poco más de qué se trata. No sé si antes de iniciar alguien quiere comentar algo o quiere decir algo y mientras preparo la presentación. Bueno, yo les iba a decir algo ahorita que ya estamos más, pues me dio mucho gusto, ahorita que ya Tolentino arranque, me dio mucho gusto encontrármelas ahí en el tercer encuentro que hubo de Morena Mujeres. Fue muy chistoso porque el viernes yo estaba aquí, ¿no? Que sí, adiós, y el sábado y me encuentro como a varias, ¿no? Entonces me dio mucho gusto saludar a algunas, y mucha también alegría ver cómo trabajan en conjunto, cómo todas están como bien, ¿qué les diré? Pues sí, tienen el corazón y el alma y a mí me gusta mucho su lucha y la verdad es que ahora que estuve allá había momentos en que yo hasta quería llorar, ¿no? Estaba así con mi corazón, por ejemplo, a la que sí reconocí y luego pues fue Ana Rosa, pero porque hay algunas que participan y pues yo ya las ubico muy bien, ¿no? Y la verdad es que me da gusto haberlas encontrado, algunas por allá, saludarlas y entender un poco estos procesos de reeducarnos, de transformar y de estar unidas, ¿no? Como mujeres. Entonces, pues me dio mucho gusto, ojalá y tengamos otro próximo encuentro y pues bueno, pues nada más se los quería compartir. Entonces, no sé si alguien más quiera decir algo en lo que Tolentino termina. Díganme si ya ven la presentación. Sí, ya estoy en el proceso de compartir. Ya. Sí, ya lo vemos. Ok. Bueno. Nada más rapidito, feliz séptimo No aniversario sé si quieran de Morelia, decir algo. de Morena, Azucena Marín de Morelia. Ajá. Feliz séptimo aniversario de Morena. Muchas felicidades a todas las que cumplimos hoy 7 años de esta lucha. Ay,
Ay, qué bueno, muchas felicidades. Azucena, ¿quieres decir algo? Nada más eso. Ah, sí, tú eres la que tiene la mano. Sí, yo soy la que tenía la manita levantada y eso que sin mujeres no hay Morena y sin mujeres no hay 4T y con mujeres preparadas y preparándonos vamos a lograr muchas, muchas cosas. Felicidades por celebrar este aniversario aprendiendo. Ay, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? Y no, ya arrancamos, chicos. Chicos, digo, chicas, perdón. Bueno, pues arranquemos entonces. Okay. De las dos leyes que les comentaba, que es la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en materia de delitos electorales, vamos a centrarnos sobre la primera ley, que es precisamente la de partidos políticos. Por principio de cuenta, creo que no está jalando bien esto. ¿Sí lo ven? Sí, A ver, sí, ahí va. lo vemos. Sí, que está volviendo muy lento. Por principio de cuenta, quiero decirles que en el artículo 41 constitucional se establece que los partidos políticos, entre otras, tienen la finalidad de promover la participación del pueblo en la vida democrática y fomentar el principio de paridad de género, entre otras funciones. Visto esto, entonces veamos cuáles son las reformas, qué artículos fueron reformados en la Ley General de Partidos Políticos. En este gráfico, en la parte derecha del gráfico, vemos el total de los artículos reformados en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Aquí es importante decir que la Ley General de Partidos Políticos se divide en títulos, grandes secciones denominadas títulos, y los títulos a su vez se dividen en capítulos. Y en los capítulos es donde están justamente los artículos. En este gráfico también vemos que la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en el caso de los partidos políticos, están justamente en los derechos, en los derechos y en las obligaciones de los partidos, en los documentos básicos del partido, en los órganos internos, en los órganos de justicia intrapartidaria y en la fiscalización de las actividades. Es decir, que entonces la modificación o la reforma están en los títulos primero, título tercero y título octavo. Vamos a revisar cada uno de los títulos para ver cuáles fueron las modificaciones. En el título primero, es importante destacar el artículo 25. Voy a mover esto. El artículo 25, que establece como obligaciones de los partidos políticos, vean, garantizar la paridad de género en candidaturas, sancionar actos u omisiones de violencia política contra las mujeres en razón de género, garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos internos de dirección, sancionar por medio de procedimientos internos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y otra de las obligaciones es garantizar la no discriminación por razón de género, la programación y distribución de tiempos que establece el Estado. Veamos ahora el título tercero, que es donde está centrado la mayor parte de las reformas en materia de violencia política contra las mujeres. Aquí hay 5 artículos, voy a centrar mi atención precisamente en los 3 primeros. En el capítulo 1, en el capítulo 2 de los documentos básicos de los partidos políticos, el artículo 37 en su declaración de principios dice que deberían de establecerse elementos para promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. Además, en la declaración de principios se debe establecer la promoción, la protección y el respeto de los derechos políticos electorales de las mujeres. Y además en la declaración debe establecerse un mecanismo de sanción a quien ejerza violencia política contra las mujeres en razón de género. Luego está el artículo 39, que dice que es necesario establecer mecanismos que garanticen la prevención, la atención y la sanción de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y finalmente el artículo 43,
del capítulo 4 sobre los órganos internos, se dice que deberá establecer un órgano interno de decisión colegiada responsable de la impartición de justicia intrapartidaria y además que este órgano interno garantice el principio de paridad de género. Ahí están los 3 artículos que tienen mayor relevancia sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, el partido está obligado a proteger, a promover y a respetar los derechos políticos electorales de las mujeres y además establecer mecanismos de sanción a quien ejerza violencia política contra las mujeres en razón de género. Veamos ahora el siguiente, el tercer libro que fue modificado. Aquí únicamente en el título octavo, capítulo 1 sobre la fiscalización, solamente existió un artículo que se modificó, que fue el artículo 73. Y en este artículo se dice que es necesario aplicar. Fíjense, el artículo 73 dice que los recursos destinados para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres también pueden utilizarse para la creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, si se dan cuenta, los 3 títulos que revisamos con sus capítulos correspondientes están relacionados justamente a promover, a proteger los derechos políticos de las mujeres y por otro lado, crear mecanismos para sancionar violencia política contra las mujeres en razón de género. Ese sería el resumen general de las modificaciones en la Ley General de Partidos Políticos. Como ven, es muy pequeñísimo la sección de modificaciones. Veamos ahora la segunda ley que ya comentábamos, que es la Ley General en materia de delitos electorales. Las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género se ubicaron precisamente en el artículo 20 bis de esta ley. En este artículo 20 bis se establecen 14 conductas que constituyen delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esas 14 conductas están clasificadas en 3 bloques de conductas de acuerdo a la sanción y a las gravantes que corresponden. Veamos entonces cuáles son esas conductas en cada uno de los 3 bloques. Veamos entonces el primer bloque. En este gráfico vemos precisamente que el primer bloque de esas 14 conductas, fíjense, este primer bloque está conformado por 6 conductas sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Quién o quienes cometan o realicen cualquiera de estas 6 conductas serán acreedores o acreedoras a una sanción de 4 a 6 años de prisión y de 200 a 300 días de multa? Entonces veamos las conductas. Entonces, comete violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿quién? 1, quien ejerza cualquier tipo de violencia en términos de ley contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el desempeño de un cargo público. 2, quien restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una mujer. 3, quien amenace o intimide a una mujer directa o indirectamente con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular. 4, quien amenace o intimide a una mujer directa o indirectamente con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia al cargo para el que haya sido electa o designada. 5, quien impida por cualquier medio que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo público rindan protesta, ejerzan libremente su cargo, así como las funciones inherentes al mismo. Y 6, quien ejerza cualquier tipo de violencia con la finalidad de obligar
a una o varias mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Repito, quien cometa cualquiera de estas 6 conductas se hará acreedor o acreedora a una sanción de 4 a 6 años de prisión y de 200 a 300 días de multa. Veamos ahora el segundo bloque de conductas, que está conformada por 3 conductas. En este caso, quien realice cualquiera de estas 3 conductas será acreedor o acreedora a una sanción de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 200 días de multa. Entonces, comete violencia política contra las mujeres en razón de género quien limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o prerrogativas en términos de ley para el desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión o con la finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 2. Quien publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Y 3. Quien limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión. Repito, quien cometa cualquiera de estas 3 conductas será acreedor o acreedora a una sanción de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 200 días de multa. Y por último, veamos el tercer bloque de conductas, que está integrado por 5 conductas. En este caso, quien realice cualquiera de estas 5 conductas, entonces será acreedor o acreedora a una sanción de 1 a 2 años de prisión y de 50 a 100 días de multa. Entonces, comete violencia política contra las mujeres en razón de género quien, 1, quien proporcione información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia electoral, con la finalidad de impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. 2. Quien impida por cualquier medio que una mujer asista a las sesiones ordinarias o extraordinarias, así como a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo. 3. Quien impida a una mujer su derecho a voz y voto en el ejercicio del cargo. 4. Quien discrimine a una mujer embarazada con la finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra contemplada en la normatividad. Y 5. Quien realice o distribuya propaganda política electoral que degrade o denigre a una mujer basándose en estereotipos de género con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales. Repito entonces, que quien cometa cualquiera de estas 5 conductas será acreedora o acreedor a una sanción de 1 a 2 años de prisión y de 50 a 100 días de multa. Ahora bien, veamos las agravantes. Hay 2 agravantes que es importante revisar. La agravante número 1 nos dice que la pena o la sanción aumentará en 1/3 cuando las conductas sean realizadas por o con su consentimiento de servidoras o servidores públicos, sean realizadas por o con su consentimiento de personas funcionarias electorales o por funcionarias partidistas o por aspirantes a candidaturas independientes o por personas precandidatas y candidatas. Repito, en estos casos, la pena aumentará en 1/3. Y la segunda agravante nos dice que la pena o la sanción se incrementará en 1/2 cuando las conductas se realicen contra una mujer perteneciente a un pueblo o una comunidad indígena. Hasta aquí entonces están
las modificaciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales. Para ir cerrando mi participación, veamos algunos datos preliminares del proceso electoral pasado. Fíjense, hubo 52.6% de participación electoral. Esto significa que 49.1 millones de personas participaron en esta elección. Por otro lado, del total de los observadores electorales, 51.6 correspondieron a mujeres. 51.6% de mujeres observadoras electorales. Es mayoría respecto a los hombres. Un segundo dato que es importante rescatar es que del total de las funcionarias o funcionarios de mesas directivas de casilla, el 57.7% correspondieron a mujeres. Estos dos datos, tanto de observadoras como de funcionarias, nos muestran claramente el interés de las mujeres por participar en eventos políticos y electorales. Por otro lado, las cifras del INE muestran que en la siguiente legislatura de la Cámara de Diputados y Diputadas, 248 estará integrados por 248 mujeres, 248 diputadas, que representan el 49.6% del total de la Cámara. Esto significa que por segunda ocasión tendremos una legislatura de paridad de género. Y finalmente, 6 mujeres gobernarán Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero y Tlaxcala. Creo que estos datos nos dan una idea justamente de cuál es la participación de las mujeres en el contexto del proceso electoral de junio pasado. Y finalmente, veamos un caso resumido de cancelación de candidatura por violencia política contra las mujeres en razón de género. El caso corresponde a Raúl Trejo Tadeo Nava del Partido del Trabajo. Veamos a detalle de qué se trata. En el 1 dice lo siguiente: cuando Raúl Tadeo se desempeñaba como presidente municipal de Cuautla, ejerció violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de la síndica María Paola Cruz Torres, quien, de acuerdo a la denuncia en el tribunal, lo señaló de impedirle realizar funciones propias de la sindicatura municipal, tales como representar legalmente al ayuntamiento en todos los asuntos como las controversias legales, la exclusión de la toma de decisiones toda vez que no se le convocó a sesión de cabildo, bloqueo económico, impedimento de tener personal a su cargo, así como expresiones denostativas referentes a que no era capaz de realizar sus labores por ser mujer. Veamos estas conductas que acabo de leer, son las que están tipificadas justamente en el primer bloque de conductas establecidas en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales. Fíjense lo que dice el 1. Quien ejerza cualquier tipo de violencia en términos de ley contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el desempeño de un cargo público. Y el 5 de esta misma lámina: quien impida por cualquier medio que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo público rindan protesta, ejerzan libremente su cargo, así como las funciones inherentes al mismo. Estas conductas que realizó Raúl Tadeo en contra de la síndica María Paola Cruz corresponden justamente a las tipificadas como violencia política contra las mujeres en razón de género. Punto 3. Regresemos al caso. En el punto 3, en la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, número tal, fue amonestado públicamente, o sea, Raúl Tadeo fue amonestado públicamente, pese a haber sido emplazado a juicio. En ese entonces, no acudió a combatir los hechos por los cuales se le denunció. Los actos tuvieron lugar desde 2015 y se perpetuaron al menos hasta 2018.
es decir, hace no más de 3 años. Esta situación o estas conductas de Raúl Trejo Nava trajeron como consecuencia impedir a una mujer únicamente por razón de su género el ejercicio legítimo de las funciones que la ciudadanía le encomendó al haber sido votada para el cargo correspondiente, lo cual se materializa en una situación grave de violencia institucionalizada. Este es un claro ejemplo de conductas tipificadas como violencia política contra las mujeres en razón de género. Con esto, con este ejemplo o con este caso cierro mi participación y dejo los micrófonos ahí a Angélica. Bueno, pues chicas, pues me da mucho gusto, compañeras, chicas, alumnas, amigas, ver que somos ya 105. También me da mucho gusto que tenemos conectadas de gente de más lejos, ¿no? De Sonora, de Nayarit, de Oaxaca, de Mérida. Y la verdad es, de eso se trata, de llegar más a ustedes y que ustedes tengan una formación política para poder transformar muchas cosas, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que pues, participen. No tengo ninguna mano levantada, pero en 1, en 2 y en 3, yo sé que vamos a tener muchísimas y que no me va a dar tiempo. Entonces, acuérdense mucho, miren, ya empezaron a levantar, acuérdense mucho que para que nosotros podamos hacer efectivo esto, necesito que ustedes se tarden 1 minuto, ya sea un comentario, ya sea una sugerencia, ya sea una pregunta muy concreta a Tolentino, para que nos dé tiempo y para que ustedes aprovechen todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues, adelante, Minerva. Gracias, buenas noches. Me llama mucho la atención precisamente la participación de las mujeres, que cada vez no nada más somos mayoría numérica, sino que tenemos de verdad un interés genuino en la política. Y talleres como este es lo que nos permiten a nosotros acceder de manera legal y bueno, no vamos a poder defender nuestros derechos si no los conocemos. Por eso es tan importante formarnos, como lo estamos haciendo en este momento, en cuestiones de política. Pero me llama mucho la atención también que en este entramado de las elecciones pasadas, hubo también situaciones, digo, me tocó ser funcionaria de casilla, en el caso de su servidora presidenta, y hubo también quien, de verdad se los digo, usó a las mujeres con violencia política. ¿En qué sentido? Mandaron formar personas a las casillas para impugnar las casillas donde no les resultaba favorable el voto. Entonces, no podemos permitir que como mujeres se nos sigan mandando a hacer el trabajo sucio de las personas que no quieren una elección apegada a derecho. Es cuanto. Muchas gracias. Me voy con nuestra queridísima Miriam. Sí, pues me interesó el tema y yo no sabía que también por un delito de forma indirecta también se vaya con la pena de prisión de 2 a 6 años y con la multa de 200 a 300 días. Pero es que inclusive me interesó mucho esto y ya ojalá y pronto se haga justicia con los servidores públicos que ejercen violencia contra la mujer. Gracias. Gracias, Miriam. Ana Rosa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas. ¿Qué tal, maestro Tolentino? Buenas tardes, gusto en volverlas a ver. Buenas tardes, Ana Rosa, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Pues miren, nada más mi comentario es en relación a que a pesar de todas estas modificaciones, perdón, a los artículos, este último ejercicio electoral de junio, hubo muchísima violencia política contra las mujeres por cuestiones de
físico, con las redes sociales, aumentó muchísimo esta violencia política, inclusive en redes, inclusive en compañeros, en compañeras de mujeres, inclusive contra las propias mujeres. Estuvo sumamente fuerte toda esta violencia política. Entonces, vuelvo a hacer el mismo comentario de la vez pasada, que creo que tal vez se necesitarían unas leyes más rígidas, con no nada más de los años que nos dijo de cárcel, sino tal vez un poco más o algunas sanciones más fuertes para poder realmente erradicar esta violencia política de género que se va a ir dando poco a poco, porque las mujeres ya no damos un paso atrás, ya va a ser normal y muy conocido que las mujeres cada vez tengamos más participación en política. Es hasta ahí mi comentario, agradezco y felicito al licenciado Tolentino, saludo a todas, gracias. Gracias, Ana. Saludos, adiós. Tengo a un celular que dice 2R2BFP. Que las vienes. Ajá. Sí. No escuchamos y me voy con otra, ¿sale? Azucena. Me parece muy interesante que en el momento en que da la estadística de los funcionarios, el 57 y un poquito más del porcentaje fue mujeres. Para una mujer, el domingo se nos complica, porque bueno, las que trabajamos y las que fuera de casa y las que también están en casa, generalmente aprovechamos para hacer súper, para ordenar cosas, que vas lo que o sea, anda uno corriendo como toda la semana, también el fin de semana. Y además fue una elección muy complicada, donde, bueno, a mí me tocó estar recibiendo resultados. Muchas casillas eran las 11, 12 de la noche y seguían haciendo conteo, seguían haciendo escrutinio. Entonces, la próxima vez que alguien nos diga, no puedes porque eres mujer, hay que decirle que el 57% de su cargo no lo debe a las mujeres en general que estuvimos cuidando la elección de la que él salió electo. Entonces, tenemos un arma súper poderosa, hay que emplearla, hay que utilizarla y hay que seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Azucena. Frida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, al maestro Tolentino. En primera, yo quiero agregar un comentario en el que, pues, aquí lo que no entiendo es por qué, por ejemplo, a las que ya son diputadas en sus respectivos distritos de cualquier estado de la República y sufren de violencia física, es lo que no entiendo, ¿por qué todavía sigue la violencia hacia la mujer? Hay más, si estamos hablando de violencia física, o sea, como por qué todavía siguen con esa creencia, ¿no? De que se creen muy, muy superior a ella, ¿no? Los hombres hacia una mujer. O sea, eso es lo que como que todavía no me cuadra. Yo porque he visto eso en las noticias, cómo algunas acaban o muertas o incluso hasta en el hospital. O sea, eso es lo que no me explico. Y de verdad que pues ahora sí que se los agradezco mucho. Saludos a todos. Muchas gracias. Es otro celular que tengo que es GZV. Buenas noches, soy Guadalupe Cetina. Ah, bueno. Y pues ¿De como dónde decía, eres, Guadalupe? soy de Huixquilucan, Estado de México. Okay. Y pues yo no sé si ustedes dentro de Morena Mujeres Mexiquenses y de la República, pues conozcan el caso de Gabriela Garay, la 11ª regidora de Huixquilucan, que pues todo el trienio, lo que es el trienio 2018 y 2021 que está por concluir,
pues ha sufrido todo este tipo de violencia por parte del presidente municipal de Huixquilucan y se ha denunciado al presidente penalmente, se ha denunciado en el tribunal y todos los fallos han sido a favor del presidente. Entonces, es triste, como decía la compañera en su intervención anterior, es triste ver que pese a todas estas reformas electorales, Pongan la mano, yo no quiero hablar. desgraciadamente no haya, ahora sí que no, la ley no haga valer esos derechos. Es triste porque, les vuelvo a repetir, cada que ella pone una denuncia, de hecho yo estuve trabajando con ella 2 años y medio y pues ella siempre de lo que a ella se le otorgó como salario, de ahí ella nos daba a nosotros, nos pagaba, ¿no? Porque ella, por ejemplo, todo lo que fue 2019, no tuvo derecho más que a su salario. Entonces, con la primera demanda obtuvo lo que era los vales de gasolina, que pues no le servían para nada porque ni carro tenía. Después de otra demanda, obtuvo lo que fue el fondo revolvente como por agosto del 2018. Entonces, como les vuelvo a repetir, son buenas las leyes. Lo malo es que pues la gente que está en el tribunal no las hacen valer. Es bueno que sepamos, pero también sería muy bueno que no sean nada más letra en un libro y pues es muy buena la exposición, me gusta, es la primera vez que participo virtualmente. He estado haciendo el curso más que nada en mis ratos libres, pero pues me da mucho gusto conocerlas y ojalá hagamos valer todas estas leyes. Y pues muchas gracias al profesor que está dando el taller. Muchas gracias, qué linda. Gracias. Qué bueno qué bueno que se animen a hablar. También este es un espacio para ustedes y aquellas que tengan miedo de hablar, ahorita es el momento. Eso también es desarrollo personal, ¿no? Entonces, siéntanse también como en confianza, digo, porque aquí no las vamos a juzgar, ni a criticar, ni nada, es aprender todas y todos. Y bueno, me voy con la última mano que tengo, que es Mari. ¿Maritelma? Sí. Bueno, justamente la maestra Cetina me ganó la intervención en cuanto a comentar que sí es cierto, hay demasiadas leyes en la cuestión del derecho electoral, pero que se hagan válidas es dificilísimo. Yo sé que nosotras como abogadas debemos de tener esa visión o esa determinación de apoyar a las mujeres y de luchar. Por eso mi comentario va encaminado a que qué tan importante es tener una líder como lo es Lupita Juárez, ¿no? Porque ella, seamos quienes seamos, si tenemos profesión, si tenemos oficio, no importa quiénes seamos, ella nos ha dado la oportunidad, nos ha dado la confianza, nos ha transmitido esa chispa de querer aprender, de ver cuál es nuestra posición como mujeres y como mujeres políticas. Yo creo que Angie decía muy cierto que son el partido que realmente está preocupada por hacer una política buena, pero una política honesta, con lealtad, con valores, con amor y con principios como somos las mujeres de Morena. Y eso es algo que está pasando en la historia. Creo que todas estamos poniendo ese granito de arena al estar en estos talleres, a lo mejor a veces no estar terminándolos a tiempo, como es mi caso, pero asistiendo, por ejemplo, a estas reuniones, y para mí son de veras como que te vienes a cargar de energía y de decir, pues yo puedo, te transmiten algo muy padre. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Acá por el chat, Yuri, ya leímos tu mensaje. Gracias por tus saludos, ¿no? A toda la gente que nos escribe. Si hay gente que le dé pena hablar, pues escriban. Todos los mensajitos yo los voy leyendo. Y bueno, tengo 2 manos levantadas. Bueno, le voy a dar la palabra a una ya para que Tolentino empiece a hacer la retroalimentación. Y listo. Yolanda.
Buenas noches a todas. Es un placer participar como siempre. Y realmente para nosotras, el grupo de nosotras participó, perdón, el grupo de nosotras participó en estas elecciones con mucho gusto y sobre todo ver que ya no fuimos atacadas, porque a nosotros sí nos robaron las urnas en varias ocasiones. El hecho de que ya se esté legislando políticamente en favor de las mujeres para nosotros fue una dicha y sobre todo hacer uso de estos elementos. Muchas gracias, licenciado Tolentino, muchas gracias, compañeras, y buenas noches. Gracias. Bueno, pues adelante, Tolentino. Bueno, creo que fueron comentarios los que se dieron. Y bueno, a mí me gustaría cerrar mi participación diciendo que en términos de las leyes, me parece que las mujeres han ido ganando un gran terreno, ¿no? Recordemos que en 19 hubo una ley general para garantizar la paridad de género llamado paridad en todo, y en abril de 2020 otras leyes, 7 leyes más, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Me parece que es sumamente importante que mujeres y también hombres conozcamos estas leyes para ir buscando alternativas de cómo reducir la violencia política contra las mujeres, ¿no? Creo que mucho de esto se debe, en el caso de muchos hombres, quizás se debe también al analfabetismo de estas leyes, ¿no? De no conocer y no saber cómo hacerle. Me parece que la Secretaría de Mujeres Ciudad de México ha dado un gran paso al implementar ese tipo de cursos y de talleres para que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos, incluso cuáles son sus obligaciones en materia político-electoral. Por otro lado, creo que otro mecanismo que me parece que es importante incentivar en las mujeres es una cultura mayoritaria de la denuncia, ¿no? Creo que muchas mujeres son violentadas y se quedan calladas y no denuncian, ¿no? Creo que deberíamos implementar más o fomentar más una cultura de denuncia de la violencia política contra las mujeres. Y por otro lado, resalto que en esta última elección, los números dicen que la participación de las mujeres fue mayoritaria respecto a la participación de los hombres. Y por otro lado, el número de 248 mujeres en la próxima legislatura, pues nos dan cuenta justamente de que tendremos otra vez una legislatura de paridad de género. Creo que las mujeres están en el camino, están en la vía de seguir conquistando sus derechos y haciendo valer las leyes, ¿no? Pues no me queda más que cerrar diciendo, pues vivan las mujeres. Tolentino, despídanos con una frase que nos deje pensando. Me gustaría que siguiéramos las iniciativas que las mujeres, las 248 mujeres que conformarán la próxima legislatura, me gustaría que siguiéramos los pasos y veamos cuáles son las iniciativas que van a poner de por medio para que las mujeres puedan concretar mejor sus derechos políticos y electorales en todos los ámbitos. Ok, perfecto. No perdamos de vista a esas 248 mujeres y en la medida de lo posible, pues hay que apoyarlas. Exacto, aquí es apoyarnos todas. Yo sé que muchas tienen momentos de frustración, ¿no? De rabia, de desesperación, de que no fueron elecciones transparentes, pero como dice Tolentino, la única forma de hacer un cambio es conociendo, ¿no? Y si ustedes no se dedican a estudiar, a leer, a contestar sus talleres, ¿no? A estar informadas, no vamos a poder hacer un cambio real. El cambio es un pueblo bien educado, cambia, ¿no? Entonces, si ahorita se les está dando, y yo insisto mucho y seguiré insistiendo, si ustedes no aprovechan esta oportunidad, ¿no? Que la Secretaría de Morena Mujeres les da de formarse políticamente y gratuitamente, ya estamos mal, ¿no? Porque aquí es donde ustedes están aprendiendo, están viendo las leyes que pueden retomar, son explicaciones rápidas, pero son importantes. Entonces yo las invito a que en este camino que ustedes y yo y todas somos la transformación,
de verdad, no dejen de meterse a la plataforma, no dejen de estudiar, no dejen de, pues sí, de todos los viernes estar aquí con sus talleristas, porque desde acá, desde la escuela, porque ese es el objetivo, hacemos cambios. Y desde conocer y desde aprender, y si somos mujeres preparadas, letradas, ¿no? Pues ya estamos del otro lado. Entonces, aquí es el momento de transformar. Y, ojo, de resistir. No porque se haya perdido, quiere decir que perdimos. Es resistencia. El cambio es resistencia, constancia y disciplina. Entonces, no se sientan mal. Yo creo que vamos bien, y hablo en plural porque ahora yo ya me siento compañera de ustedes. Entonces, vamos bien y hay que seguir resistiendo y haciendo la lucha, ¿no? Entonces, pues le dejo la palabra a nuestra queridísima Lupita Juárez. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué dice el frío en algunos lados y la lluvia, verdad? Y en otros el calor. Oigan, pues agradecerle al profe Tolentino. Gracias. Como le decimos, este tema, hoy fue un tema muy importante, ya haciendo el balance y con números de la pasada elección, que para los analistas fue una de las elecciones más violentas que tuvimos. Creo que la violencia hacia nosotras debe de ser visibilizada. No debemos de vivirla en lo individual, eso me parece fundamental, debe de ser colectiva, debe de señalarse, tiene que señalarse este tipo de situaciones y apoyarse en las redes, compañeras. Yo creo que es muy importante para contrarrestar esto, apoyarse en las redes que se están creando en los estados, que se están creando en todos los espacios donde nos movemos las mujeres. Creo que si lo logramos vamos a poder avanzar muy rápido. Y lo más difícil, ¿no? Denunciar, porque mucha gente no se anima a denunciar. Eso es algo real, entonces, ¿para qué denuncio si después de 3 años se me va a resolver y luego todavía va a ser negativo? Y en fin, es un largo proceso que tenemos que ir resolviendo las mujeres sobre la cuestión de nuestra participación política. Hay mucha gente, hombres y mujeres también, que no les gusta que participemos en política. Los hombres sienten que les estamos quitando ese 50% de espacio que antes era para ellos, porque la política era cosa de hombres, hoy sabemos que es de hombres y mujeres, y de ahí que esa actitud tan violenta, hay casos muy difíciles, hay secuestros, es decir, lo menos que se da son en redes, hay secuestros, hay muertes, hay, asesinatos de los hijos, como hemos visto. Entonces, yo creo que esto es un tema que vamos a seguir tratando, ya vamos muy avanzadas. Esperamos que ustedes terminen su curso. Para nosotros es muy importante que ustedes vayan haciendo la reflexión con nosotras y vayamos encontrando un poco de ir construyendo esta propuesta que tenemos todas, ¿no? De cómo construir esta red de mujeres morena en todo el país, en nuestra ciudad, la maravilla de estar en el Zoom que nos permite llegar a muchos lados con mucha gente y traspasar. También yo extraño las escuelas presenciales, pero yo creo que ya no nos va a tocar, compañeras, porque ahí viene otra vez, dice una compañera, ahí viene otra vez la cepa Delta. Entonces, pues un abrazo, vamos otra vez, nos vemos el próximo viernes y seguimos trabajando. Me da mucho gusto de verlas nuevamente. Pues, Angélica, aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, compañeras, que pasen excelente noche. Gracias, Lupita. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Un abrazo, Lupita. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bonito fin de semana. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Ana Rosa, buenas noches. Buenas noches a todas. Buenas noches. Buenas noches a todas. Gracias, Lupita.
Cuídense Gracias, mucho. Lupita. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, excelente. Buenas noches a todas. Un beso grandote. Isa, Buenas noches. Selma, Hasta pronto. Adiós. Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto, ¿eh? Igualmente, Lupita, igualmente. Buenas noches. Buenas noches, descansen, compañeras. Igualmente a todas. Igualmente. Igualmente, gracias. Cuídense mucho, mucho, cuídense. Gracias. Bye. Cuídense y cuidémonos y cuidemos a todos. Sí, gracias. Cuídense mucho, compañeras. Un gusto verlas, ¿eh? Nos vemos, Angélica. Hasta luego. Bueno, nos vemos, Angélica. Nos vemos, Lupita. Gusto en saludarte. Cuídate, Tolentino. Un abrazo. Ya nos veremos esta semana. Sí, ya extraño la escuelita presencial. Qué raro. Pero bueno, ahí estamos. Saludos Un y abrazo un a todas. cálido abrazo. Igualmente a todas. Gracias, Lupita. Nos vemos, Elvirita. Un abrazo. Gracias. Gracias, Lupita. Cuídense. Hortensia, ya te vi. Cuídense, compañeras. Un gusto verlas. Buenas noches, bye. Bye, ahí está Isabel. Hola, Isabel. Hola, Lupita. Qué gusto verte, Isabel. Qué gusto verte. Ya en la escuela, ya no pases. No pases tanto. Oye, me la pasé bien padre allá con Heréndida. Qué bueno, qué bueno. Gusto ver a las amigas. Un abrazo, compañeras. Nos vamos a ir desconectando, Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.